tus hijos. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor. Que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor. Que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, es el clamor de este pueblo, humillados ante ti. Sálvanos, sálvanos.
ofrezco mi corazón completamente a ti. Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo. Lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Quiero terminar esta serie hablando del arrepentimiento teocéntrico, que me parece que es un tema sumamente importante que debemos nosotros tener, que ya básicamente los pasajes pasados que hemos utilizado, ustedes ya lo tienen ahí, y vamos a ver otros, por supuesto, en este tiempo, y que nos hablen acerca de lo que significa el arrepentimiento teocéntrico. Así es que yo los invito a orar rápidamente y entramos en materia. Padre, gracias por este tiempo que nos das, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos despertar con bien, con fuerzas y ánimo y todo lo que eso sin duda para muchos de nosotros signifique, y para el mundo de hoy con mayor razón también. Así es que, Señor, gracias por ello, te adoramos, y que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana conforme al plan que tienes para nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Déjenme decir dos frases o dos, no sé, dichos que encontré por ahí acerca del arrepentimiento. Y dice que un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Eso fue escrito por Cervantes. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo, un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. El falso arrepentimiento, escribió otra persona, es no tanto un pesar del mal cometido, cuanto un temor del que no nos puede sobrevenir. Esto lo escribió otra persona, hablando acerca del falso arrepentimiento. Tal vez muchos de ustedes todavía se podrán seguir con la interrogante de qué es arrepentimiento, qué es realmente el arrepentimiento. Y yo quiero contestar rápidamente esa pregunta porque tenemos que trabajar sobre otras cosas en esta mañana. Rápidamente voy a contestar la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Y la respuesta que tenemos para esa palabra es que muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado. Eso es lo que regularmente nosotros entendemos con la palabra arrepentimiento. Pero déjenme decirles que esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. Esta no es lo que
realmente la Biblia nos quiere enseñar o nos quiere mostrar o nos quiere decir. En la Biblia, la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. Eso es lo que realmente en la palabra de Dios significa esta palabra y lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Cambiar de mente, guarde esto. Arrepentimiento significa cambiar de mente. Entonces, la Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta, y esto es real. Si el arrepentimiento cambia nuestra mente, quiere decir que nuestra conducta va a cambiar también, y no los vamos a leer porque no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para eso, pero ustedes pueden anotar estos pasajes ahí en su Biblia. Lucas 3, 8 al 14, Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos 8 al 14, y Hechos capítulo 3 versículo 19. Uno más en Hechos capítulo 26 versículo 20. En este último, en Hechos 26, 20, Pablo declara: sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignos de arrepentimiento. Esto me parece que es un punto sumamente importante. Entonces, la completa definición del arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acción, de acciones y de actitudes. Vuelvo a repetirlo, realmente conjuntando ya todo, nosotros podemos ver lo que realmente la Biblia nos quiere enseñar. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y actitudes. Esto es realmente lo que es el arrepentimiento. Ahora vamos a verlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, el arrepentimiento teocéntrico, como le hemos venido llamando en este mensaje primordialmente y último, por cierto, de esta serie, después al final yo les digo que vamos a entrar a otra serie, hablando otros 3 o 4 mensajes sobre ese tema también que les voy a mencionar más adelante. Entonces, el arrepentimiento teocéntrico no culpa a los demás, y esto tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Por favor, muy claro, ¿ok? El arrepentimiento teocéntrico no culpa a los demás. Por ejemplo, David no culpó a Betsabé y tampoco, en cierta manera, culpó al bebé que murió, al niño que murió como consecuencia de ese encuentro que él tuvo con Betsabé y que desagradó completamente a Dios. Tampoco culpó a su verdadera esposa. Es decir, David en ese momento tenía una esposa o tenía otra esposa, varias probablemente, pero había una significativa, pero tampoco la culpó a ella. Tampoco David culpó al esposo de la mujer con la cual él tuvo ese encuentro, el adulterio, como le podemos llamar bíblicamente hablando. Es decir, no culpó a Urías, tampoco culpó a los soldados muertos y los daños a la nación que eso trajo. Ninguna de esas cosas realmente él utilizó para, perdón la expresión, zafarse de su culpa, como decimos muchas veces nosotros. En verdad, no estoy exagerando lo que él decía claramente, pues todo pecado es contra Dios. Es decir, esto sí es lo que aceptó David en cuanto, podríamos decir, sucede como resultado de su pecado. Él no culpó a nadie más. Él dijo básicamente que toda falta, que todo pecado es contra Dios. Y eso me parece lo que usted y yo debemos pensar seriamente. En verdad, amados hermanos y amigos que me ven a través de este medio, es algo que tenemos que pensar. Nosotros no podemos estar culpando a los demás de nuestras faltas y de nuestros pecados, por decirlo de esta manera. Es decir, muchas veces nosotros decimos, bueno, mentí porque fulano, porque sotano, porque porque el otro, y sacamos una serie de cosas con tal de no decir, he pecado contra Dios.
porque mentí. Este es el punto. Inventamos toda clase de cosas, inclusive para nosotros no salir culpables de eso. Y esto es el problema serio que nosotros vivimos constantemente en nuestras vidas, en nuestros hogares, con todos los que muchas veces nos rodean o están con nosotros. Esto es realmente el problema. Entonces, todos sabemos que el pecado trae consecuencias. Eso debemos tenerlo bien presente. Inclusive, todo pecado trae consecuencias. ¿Recuerdan ustedes palabras como estas que son mencionadas en la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, aquí está la consecuencia. Esto también segará. Esa es la consecuencia. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Es la consecuencia. Bien o mal, pero es la consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Entonces, pues como dice la Escritura, porque esto lo dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Pero tampoco por eso, y esto también quiero remarcarlo, hermanos, tampoco por eso deberíamos arrepentirnos al saber que van a haber consecuencias, que van a haber cosas que van a suceder por causa de lo que acabo de hacer. Y esto también tenemos que tenerlo presente. No debemos arrepentirnos por esa razón. Ahora bien, si lo vemos realmente, él, de alguna manera, no agredió, en este caso, vamos a decirlo de esta manera, a Betsabé. Y dijo, por culpa de esta mujer que se andaba bañando allá desnuda en su patio, y por eso yo la vi, y todo lo que eso pudo haber ocurrido. Tampoco culpó a Urías y a las personas que murieron en ello, al bebé, etcétera. No hubo eso. Pero el rey David no tenía ídolos. Y esta es la parte importante, que inclusive aquí está lo que yo les mencionaba hace unos momentos. Los mensajes siguientes vamos a estar hablando acerca de los ídolos. Aquí está. Porque una de las cosas que yo puedo ver en la vida de este personaje llamado David es que él no tenía ídolos. Él no era un ídolo. Muchas veces nosotros los seres humanos somos ídolos. Nos hacemos ídolos. En verdad, de nosotros mismos inclusive. Entonces, al menos podemos ver que no en cuanto al arrepentimiento. No sé si de alguna manera en otro aspecto, en otro sentido los haya tenido. Pero en este sentido del punto que estamos tratando del arrepentimiento, no puedo ver nada en ese sentido. Es decir, no veo una marca que me diga que realmente él tenía un ídolo, que pudo haber sido inclusive su reinado, que pudo haber sido su posición política en la cual él se encontraba, que pudo haber sido el hecho de que él era el rey y él merecía todas esas cosas. No tenía ídolos en ese sentido. Entonces, lo que sí podemos ver, en cierta manera, es que Dios tenía un significado muy importante en su vida. Escuchen esto porque es importante. Lo que sí podemos ver en la vida de David es que Dios tenía un significado importantísimo en su vida. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué significa Dios para tu vida? En verdad. Porque lo primero que hace David cuando él reconoce su pecado es: he pecado contra Dios. Eso significa que Dios estaba en primer lugar en su vida. Ese era su significado, lo más importante. No dijo, pues bueno, soy el rey y por beneficio a mi nación y para que todo el mundo me vea que yo soy un buen rey, entonces me voy a arrepentir. No, él inmediatamente volteó a Dios y dijo: Dios, contra ti he pecado. Inmediatamente. Es a eso a lo que me refiero cuando estamos hablando de que él no tenía ídolos. No lo podemos ver en ese sentido. Entonces, Dios era muy significativo para él. Porque cuando él usa estos términos, contra ti solo he pecado, y eso lo vemos en uno de los salmos de los cuales hablaremos más adelantito, creo que es importante esto. Por favor, tomemos esto muy en cuenta, porque el arrepentimiento teocéntrico no culpa a los demás, sino que mira su propia condición y entonces va a Dios y le dice a Dios: Dios, he pecado contra ti solamente. Esto es importante y es algo que nosotros los cristianos deberíamos de tener mucho cuidado
cuando por alguna razón hemos cometido alguna falta delante de nuestro Dios. Cualquiera que ésta sea, hermanos, la verdad, cualquiera que ésta sea. Pueden haber cosas pequeñas, inclusive pequeñas zorras, como dijera un predicador muy famoso en el pasado, que construyen dice, las pequeñas zorras son como el insecto coral que destruyen al más poderoso barco, o como las pequeñas zorras que destruyen los grandes sembradíos. Eso es precisamente lo que sucede en nuestras vidas cuando no hay un genuino arrepentimiento, aun sea de las cosas pequeñas o de las cosas grandes que pudiéramos nosotros cometer en nuestras vidas. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto y sobre todo revise el tema de qué significa Dios para ti en tu vida. Y esto creo que te puede ayudar, como me puede ayudar a mí también, para entender, para comprender que cualquier falta que yo cometa es contra Dios. No es contra nadie más, es contra Dios. Entonces, decimos entonces que el verdadero arrepentimiento significa, y aquí viene la parte importante, hermanos, que no debe haber corazones rotos como el tuyo. Pero no solamente el corazón roto tuyo, sino tampoco debe haber corazón roto como el de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Usted dice esta mañana, yo puedo romper el corazón de Dios. No solamente puedo romper mi corazón, sino también puedo hacerlo para con Dios. Pues sí, eso es verdad y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 4, David dice claramente, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, no delante del pueblo, no delante de mi nación, no delante de mi esposa o de mis hijos, delante de tus ojos. Noten las palabras de este gran hombre, sincero, en verdad. Según este pasaje entonces, en cierta manera, y también en el otro pasaje del apóstol Pablo, cuando dice que no pongamos triste al Espíritu Santo, y aquí está lo que yo estaba diciendo hace unos momentos. Esto es romper el corazón de Dios, significa entristecer al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hacemos cosas indebidas, entonces nos damos cuenta que todo pecado, por muy grande o pequeño que sea, es una agresión contra Dios. Estamos agrediendo a Dios cuando nosotros cometemos alguna falta o algún pecado delante de Dios. Entonces, por lo que aquí les presento una fórmula que, aunque no me gustan las fórmulas en cierta manera, porque la gracia no es una fórmula que nosotros podamos seguir así de simple, por decirlo de esta manera. Bueno, de todas maneras, les voy a pasar esta fórmula que me parece importante e interesante en este asunto que estamos tratando acerca del verdadero arrepentimiento o el arrepentimiento teocéntrico. Entonces, el arrepentimiento, en primer lugar, reconoce, es decir, cuando una persona se arrepiente, en primer lugar, reconoce que hay un problema. Primero, hay un problema. Así que como David reconoció que había un problema, también reconoció, segundo, yo soy el problema. ¿Qué les parece eso? Hay un problema, primera cosa. Y segunda cosa que tenemos que reconocer es que nosotros somos el problema. Nosotros podemos notarlo cuando él no hace o no hizo como hizo su rey antecesor, es decir, Saúl, de echarle la culpa a todos los demás. Entonces, ahora en el tiempo moderno, muchos cristianos lo que hacen es echarle la culpa a Satanás. No. Yo no tengo la culpa, el que tuvo la culpa es Satanás, el que tuvo la culpa es esto, es otro, pero yo no. Y hoy en día eso es muy común. Es una forma de escapar de nuestra propia responsabilidad. Por eso estamos diciendo, yo soy el problema. Lo que yo estoy haciendo es buscando cómo y de qué manera escapar de mi responsabilidad. No sé si ustedes han oído, que me imagino que sí, y lo han leído en alguna parte o lo han visto inclusive, de ese
pequeño molusco o grande molusco, muchas veces son grandes, ¿verdad? Que hay en el mar, que conocemos como el pulpo, que cuando lo va persiguiendo su enemigo para comerlo, para comérselo, lo que hace es ir echando tinta para ir escapando de su depredador. Entonces, nosotros hacemos lo mismo cuando muchas veces no entendemos, no comprendemos o no queremos entender o no queremos comprender que nosotros somos el problema y que deberíamos dar ese paso de arrepentimiento. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, hay un asunto que me parece que es importante, pero la gracia de Dios nos hace más responsables, porque alguien podría decir, bueno, estoy bajo la gracia, ¿y qué importa si no me arrepiento? Bueno, eso tal vez tú lo podrías decir, pero la verdad es que la gracia de Dios nos hace aún más responsables, pues Dios nos ha dado muchos recursos. Es posible que las personas que no tienen esos recursos, por decirlo de esa manera, pues obviamente puede tener excusas porque no tiene esos recursos. Pero los que tenemos esos recursos que Dios nos ha dado por su gracia, muchas veces no los aprovechamos y somos doblemente culpables por no aprovecharlos como debiéramos. Y usted se preguntará, ¿cuáles son esos recursos que tenemos? Bueno, en primer lugar tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la iglesia. Todos esos son recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos entender y comprender este asunto de la gracia, primordialmente hablando, y en este tema que estamos tocando del arrepentimiento, dar los pasos genuinos, los pasos verdaderos que debemos tener para que podamos salir adelante. Por eso el rey David no culpó a nadie, ni culpó a Satanás tampoco. Dijo, yo soy el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Se preguntará usted. Si yo soy el problema, si me doy cuenta que yo soy el problema, que hay un problema, y en segundo, que yo soy ese problema, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, Cristo es la solución, porque Cristo es la esperanza. Por eso, en el Salmo 51, versículos 2 y 10, anótelo por ahí, Salmo 51, versículos 2 y 10, Él dice, en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense lo que está diciendo David con respecto a su problema. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto gracias a la transformación que David de alguna manera pide en esa forma, en esa manera a Dios. De tal manera que él le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, el verso 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está pidiendo ser transformado por Dios. Esto es lo que David realmente está haciendo. Está pidiendo que Dios lo transforme. Pablo inclusive en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 nos informa que Cristo consiguió todas las bendiciones en la cruz cuando Él muere, hasta las respuestas inclusive a nuestras oraciones. Jesucristo las consiguió cuando Él murió en la cruz del Calvario. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, Él dice que con cara descubierta vemos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Espíritu del Señor. Fíjense lo que está diciendo este pasaje. Entonces, arrepentimiento nos lleva a una transformación, pues esto nos lleva a que se reactive la obra del Espíritu Santo en nosotros, y quien aplica los beneficios adquiridos por Cristo en la cruz del Calvario, lo aplica de tal forma que se convierten en una realidad en la vida de todos nosotros. Así es que, amados hermanos, después de haber
tratado de explicar lo que significa un arrepentimiento teocéntrico, entonces ahora concluimos lo siguiente. Y lo voy a concluir con esta historia que leí sobre una familia que estaba viajando el fin de año, iban de un lugar a otro y les agarró la noche, por decirlo de esa manera, y entonces tenían hambre. Y era la pareja, era un niño como de 7 años u 8 años y una niña como de 1 año y medio aproximadamente. Entonces, lo que decidió esta familia fue meterse a un restaurante esa noche de Navidad, por decirlo de esa manera. Se metieron al restaurante y encontraron que el restaurante estaba lleno. Había mucha gente en el restaurante cenando a esa hora. Y entonces encontraron una mesa, fueron y se sentaron y pidieron una silla de esas periqueras que le llaman, de las altas, para sentar allí a la bebé, a la niña de 1 año y medio aproximadamente. Y entonces estaba la niña sentada allí, el esposo y su esposa estaban también allí, y el niño, el otro hermanito, estaba ahí en una parte de la mesa. Entonces comenzaron, llegó la mesera y empezó a pedir. Ellos empezaron a hacer un pedido de lo que iban a comer. Pero al estar esperando la cena, la niña, la pequeñita que estaba de 1 año y medio, comenzaba a sonreír y a reír a carcajadas y muy contenta y muy feliz la niña, cuando en eso la mamá no alcanzaba a descubrir qué era lo que estaba pasando realmente, hasta que por fin encontró cuál era el asunto. En la mesa contraria había un mendigo sucio de verdad, sucio, con su cabello sucio, brilloso, bueno, en fin, realmente un hombre que en verdad pues no daba buen aspecto, y menos en el restaurante. Pero el asunto es que la niña estaba jugando con él, con sus manos, se hacían señas y todo, y el hombre estaba divertido y la niña también estaba divertida, y se comunicaban entre los dos. Y bueno, pasó un tiempo, no llegaba la comida, y entonces ella le dice a su esposo: oye, vámonos de aquí. Yo creo que no, ya se me quitaron las ganas de comer. Entonces el esposo le dijo: bueno, ¿estás segura de eso? Sí, vámonos, por favor, vámonos. No, ya no quiero comer nada. Entonces vámonos. Entonces decidieron salir. Él dijo: bueno, voy a pagar la cuenta de lo que no comimos. Y listo. Entonces se adelantó él y fue a pagar la comida que ya habían pedido, inclusive. Bueno, no sé qué pasó en sí en ese momento. Pero resulta que ella toma a la niña, la saca de la silla, la pone en el piso, en el suelo, y se voltea para decirle a su otro hijo que salga de donde está, porque se van a ir. El otro niño no quiere salir porque quiere comer. Pero ella le dice: no, vámonos. Y mientras ella estaba hablando con su otro hijo, la niña pequeña corrió hacia donde estaba aquel hombre, sucio, realmente dando un aspecto desagradable completamente. Entonces, cuando ella ve correr a su hija hacia este hombre, ella corre tras ella, tras su hija, y entonces procura o quiere agarrarla antes de que su hija, la pequeña, llegue y abrace a aquel hombre, pero no lo logra. La niña por fin llegó hasta donde estaba el mendigo y lo abrazó tremendamente. Se le prendió al cuello, y aquel hombre entonces también decidió abrazarla. Y la abrazó y estuvieron un momento abrazados hasta que llegó la señora, la mamá de la niña, y entonces buscaba cómo y de qué manera hacer que su niña se despegara de aquel mendigo que tenía completamente abrazado, y no podía hacerla, no podía quitarla, hasta que el mendigo en un momento dado agarró a la niña, la quitó de su cuello y entonces se la dio a su mamá. Pero mientras le daba a la bebé, el mendigo entonces le dijo estas palabras a la mujer, a la mamá de la niña.
Hace años, le dijo, perdí a mi familia por el alcoholismo, perdí mi trabajo y no tengo a nadie. Hoy es Navidad, dijo aquel hombre, y quiero agradecerle por permitirle que su bebé me amara como lo hizo. Me amara como lo hizo. Cuando la señora y su bebé comenzaron a salir del restaurante, el Espíritu Santo tocó el corazón de ella, de tal forma que cuando llegó con su marido, con su esposo, había una lágrima en su mejilla. Su marido le preguntó, ¿qué te pasa? ¿O qué te pasó? Entonces ella le contó lo que había sucedido y le dijo, cuando salía del restaurante, sentí lo que Dios me estaba diciendo, que yo soy un mendigo y Dios permitió a su bebé amarme a mí. Dios permitió a su bebé, a Jesucristo, amarme a mí, que soy un mendigo. Así es la verdadera actitud de una persona que reconoce su verdadera condición delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. También le dijo esta mujer, entendí que arrepentimiento no es solamente un acto. No es solamente un acto. También es la actitud de un mendigo. Sin embargo, algunos que reciben un amor tan grande e incondicional como el de Dios, que sin duda alguna es sin ningún mérito. Es decir, no merecemos ese profundo y ese gran amor de Dios para nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, ojalá hayamos podido entender lo que significa un arrepentimiento teocéntrico y que verdaderamente para que esto suceda en tu vida y en mi vida, tenemos que darnos cuenta de esos tres aspectos, de que hay un problema y de que yo soy el problema y de que la solución a ese problema es Jesucristo, no soy yo. No es decir, bueno, pues ya, ahora a partir de ahora yo me voy a arrepentir de todo. No. Tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Tienes que dejar que Jesucristo trabaje en tu corazón, trabaje en tu mente, trabaje en tu vida completamente para que lo hagas. Cuando te arrepientas, lo hagas verdaderamente, como dijimos al principio, de lo que significaba un arrepentimiento verdadero. Escúchenlo, es cambiar de mentalidad y que va a resultar en un cambio de acciones y de actitud. Esta mañana, amados hermanos, yo quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde estén y piensen en un momento en lo que acaba de escuchar. Y dígale a Dios, Dios, si esto es así, por supuesto, dile, perdóname, Dios, porque no había entendido que hay un arrepentimiento de mente, de todo mi ser, y que debe redundar en cambios de actitudes para los que me rodean, para los que están lejos o cerca de mí. Oh Dios, yo te ruego en este momento que trabajes en mi vida, que trabajes en mi corazón y yo pueda verdaderamente experimentar esa clase de arrepentimiento en mi vida. Si hay en este momento personas que me están escuchando y que nunca jamás han venido a Cristo y se han arrepentido de sus pecados por primera vez, ojalá esta mañana vengan a Cristo y entreguen sus vidas, sus corazones, sus mentes, todo a Dios, porque es el único que puede realmente transformar la mente y puede transformar todo ser. Díganle estas palabras a Dios, por favor, en este momento. Señor Dios, yo te quiero pedir que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre, que derramaste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo. Y que yo pueda ser, Señor, transformado, que pueda ser
una persona distinta, una persona diferente por medio de lo que tú has hecho en mi vida. Me pongo en tus manos, oh Padre, y te ruego que tú obres grandemente en mi vida en este momento. Te entrego todo lo que soy. Te lo ruego con todo mi corazón. Amén. Dios, gracias porque sé que nos has escuchado y porque tú, Señor, seguirás obrando en nuestras vidas y transformando nuestro ser para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, corazón eres rey, de rodillas proclamo tu gloria y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me saco, mis pasos afirmo. Necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor, partió el velo en dos, la piedra Jesús se levantó, junto a Él me sentó.
necesito me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó.